Volvemos a Mercado Express para presentar a nuestro primer invitado de hoy jueves. Me acompaña Carlos Torres Morales, abogado del estudio Torres y Torres Lara, quien ha tenido la gentileza de venir hoy para conversar de este tema. Carlos, buenas noches, que me ha parecido muy interesante, como lo mencionaba al comienzo, porque implica romper algunos mitos que quedan a veces en la mente de las personas o el común de la gente, como este que tiene que ver con las asociaciones civiles y que se entiende normalmente, no se le agrega el término sin fines de lucro. Que hay una diferencia básica entre lo que es la finalidad y lo que es la posibilidad de realizar una actividad. Correcto, muy buenas noches en primer lugar, gracias por la invitación. Efectivamente, con relación a las asociaciones civiles sin fines de lucro, existe un mito, el mito de que estas organizaciones no pueden realizar actividades lucrativas o no pueden realizar incluso actividad empresarial. Esto es un mito, hay que decirlo. Las asociaciones civiles, si bien carecen de una finalidad lucrativa, ello no significa que no puedan realizar alguna operación comercial que les permita obtener una utilidad que reinviertan en su actividad, o incluso que ya no se trate de una actividad eventual como sería una operación comercial aislada, sino que se trate de una actividad permanente, o sea, realizar actividad empresarial y que producto de esa actividad empresarial logren obtener recursos que les permita a los titulares de esta asociación destinar esos recursos precisamente para alcanzar la finalidad no lucrativa. Claro, o sea, es un tema en realidad de propósitos de fondo y mecanismos de forma que pueden depender un poco de la actividad que eventualmente esté desarrollando la asociación, ¿no? Así es. O sea, lo que hay que diferenciar es que lo que prohíbe, digamos, el Código Civil cuando dice que las asociaciones civiles son organizaciones de personas que persiguen un fin no lucrativo, significa que la asociación como tal, pues, si bien puede realizar actividad lucrativa y eventualmente obtener una utilidad, esa utilidad no puede ser distribuida entre los asociados. Esa es la finalidad lucrativa que está prohibida, ¿no? Pero el producto de la actividad comercial o empresarial, que no es repartible entre los asociados, se mantiene dentro de la asociación para poder seguir desarrollando esas actividades bajo las cuales constituyeron esta organización. Claro, es como el caso de un club, ¿no? Un club de cualquier tipo, que puede finalmente tiene el propósito de obtener ingresos para poder seguir creciendo como institución, pero no reparte entre los socios. Así es, ¿no? O por ejemplo una asociación científica, ¿no?, que se dedique a estudiar de repente alguna alternativa frente a alguna enfermedad, pero para eso requiere de recursos. Para eso podría realizar alguna actividad empresarial que le genere esos recursos que va a destinar a realizar esta actividad científica sin fines de lucro, en beneficio de la comunidad, por ejemplo. Te pongo otro caso que yo he vivido en carne propia y seguramente varios de nuestros televidentes, sobre todo los más jóvenes que estudian en la universidad, también de repente lo pueden haber pasado. Yo tenía una revista en la Universidad del Pacífico, que era de alumnos, y que hicimos una asociación civil en la cual los fundadores lo que queríamos era formar una revista de alumnos que se autogestionara, que fuera rentable, como logramos que fuera, por sí sola, que pudiera seguir saliendo, pero que cuando nosotros fuéramos egresando quedara en manos de nuevos alumnos. Por lo tanto, al final nosotros no éramos dueños, sino simplemente había un paso de unos representantes o de unos asociados a otros, y al final, claro, era un negocio porque era un negocio, se quería hacer un negocio, producir una revista que se autopublique. ¿Cómo puede ese caso extrapolándolo a otras situaciones que se puedan generar? Bueno, ese es un caso típico, ¿no? Se produce en muchas universidades, las asociaciones de los estudiantes o a veces de los mismos profesores, ¿no?, para realizar alguna actividad concreta. Este caso que tú planteas es un caso de una asociación de carácter educativo, cultural, que tiene por objeto pues difundir sus ideas, difundir de repente algún tipo de profesión, derecho, economía, lo que fuera, a través de una revista. Correcto, esa revista se vende, se obtienen ingresos, esos ingresos deben en principio ser mayores que los egresos para que haya una rentabilidad, una utilidad para que pueda seguir funcionando la asociación. Exacto. Porque no hay que pensar que la asociación es una entidad benéfica, sino que requiere de recursos para poder desarrollar su actividad e incluso para poder crecer y mejorar en beneficio de sus asociados. Claro, la idea finalmente pues es que la asociación redunde, ¿no?, en beneficio del objetivo final para el cual ha sido constituida, y si en realidad el giro por sí solo le va ganando a esa finalidad, bueno, lo que hay que hacer es cambiar de giro, ¿no? Correcto. Que siempre es factible. Siempre es factible, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahora se habla mucho también de la posibilidad de que una asociación civil se transforme,
en una sociedad anónima, una sociedad comercial. Y el caso más cercano lo hemos tenido y lo seguimos teniendo porque es titular de todos los días, el de los clubes de fútbol, ¿no? La mayor cantidad de clubes de fútbol, o por lo menos los más importantes, por decirlo de alguna manera, mantienen hasta la fecha la forma de asociación civil sin fines de lucro. Y muchos reclaman que el fútbol como actividad deba llevarse a cabo de una manera empresarial. Y la forma societaria, digamos, más idónea para realizar actividad empresarial a nivel mundial es la sociedad anónima. Claro. Por eso es que ha habido leyes incluso que han tratado de incentivar la transformación de estas asociaciones civiles a sociedades anónimas. Pero de todas maneras es un paso complejo, porque comprenderás que ser asociación civil y ser sociedad anónima es distinto. Claro. Si bien las dos pueden desarrollar actividad empresarial, en la primera, en la asociación civil, los asociados, como ya dijimos, no tienen participación en las utilidades. En una sociedad anónima sí, correcto. Una asociación civil por este mismo tipo, por esta misma situación de no repartirse los resultados entre los asociados, goza de una exoneración tributaria. En cambio, una sociedad anónima no. Una asociación civil tiene un patrimonio irrepartible. Vale decir que en caso de que decidamos disolver y liquidar, terminar con la vida de esta asociación, el patrimonio que queda no se reparte entre los asociados. Lo que sí sucede en una sociedad anónima. Por eso es que a veces es complejo hablar también de una transformación. ¿Cómo hacemos que una asociación que no tenía fines de lucro, que tenía un patrimonio irrepartible, que los asociados no se distribuyen las utilidades, se transforme en una entidad totalmente distinta? ¿Qué pasó con esa exoneración? Entonces hay grupos de interés que ven modificados también su propio interés cuando se produce una transformación. Por eso es que hablar de normas que incentiven transformación de asociaciones a sociedades deben ser bien estructuradas y bien pensadas. Sí, pues ahí hay un tema de seguramente bastante reflexión y bastante cálculo, creo, ¿no? Claro. Para poder tomar esto bien en cuenta, porque en realidad no es fácil convertir o cambiar el giro de una asociación a algo de otro lado, pero yo creo que lo importante es lo que tú mencionas de tener claro cuál es el fondo de la actividad, porque en realidad cuando se produce el cambio, o sea, tú pones el ejemplo de los clubes de fútbol, lo que ha pasado es que el fútbol, cuando se crearon las asociaciones civiles, no tenía pues el desarrollo profesional ni empresarial económico que tiene hoy, entonces hoy día esa realidad le ganó a la otra realidad que era la anterior, y por eso hay que hacer una adaptación de la forma societaria. Y es en realidad lo que puede pasar en cualquier actividad empresarial, ¿no? Así es. Lo que pasa es que nosotros debemos tener en cuenta qué es lo que queremos realmente hacer. Entonces, si tú me dices, por ejemplo, que claro, se trata de este grupo de alumnos que quiere llevar a cabo una actividad editorial para difundir su pensamiento, una asociación civil puede ser lo correcto. Si quieres hacer una actividad de representación y defensa, una asociación civil puede ser lo correcto. Pero si me dices que quieres una organización que realice actividad empresarial para que los resultados puedan ser distribuidos entre los socios, que pueda captar inversionistas, por ejemplo, yo te voy a decir que una asociación civil no es el camino, no es lo recomendable. Pero tú te imaginas a un inversionista poniendo sus recursos en una asociación civil, queriendo controlarla. En primer lugar no la puede controlar porque va a tener un voto igual que todos los demás asociados. Y en segundo lugar no va a poder beneficiarse de los resultados económicos porque la forma jurídica no lo permite. Entonces hay que tener claro hacia dónde queremos ir para utilizar el mecanismo legal idóneo, ¿no? Ahora, en el caso que sí se presente pues la eventualidad de ir teniendo que hacer dinero en el camino, porque algo del fin último lo exige como, digamos, una condición para poder llegar a ese fin, a ese propósito, queda claro entonces que sí se puede ejercer actividad empresarial. Correcto, eso debemos tenerlo clarísimo. O sea, una asociación civil sí puede realizar actividad comercial, sí puede llegar a realizar actividad empresarial. Digamos que no es el vehículo idóneo para hacerlo, pero puede hacerlo. Y si eso le genera ingresos, perfecto. No hay ningún problema en que las asociaciones civiles generen ingresos, generen rentas, generen utilidades. Incluso si uno ve la legislación tributaria, se va a dar cuenta que el propio legislador tributario lo reconoce como tal. Porque las asociaciones son consideradas personas jurídicas generadoras de rentas de tercera categoría. Y las rentas de tercera categoría son las rentas empresariales, las rentas comerciales. Lo que sucede es que el legislador en materia de renta ha dicho determinado tipo de asociaciones, ya no todas como era antes, determinado tipo de asociaciones científicas, culturales, deportivas, gremiales, hospitalarias y un par más de vivienda, están exoneradas del impuesto a la renta hasta el 31 de diciembre del año 2012
en la medida que las rentas que obtengan, otra vez se reconoce la posibilidad de obtener rentas, se destinen a su finalidad no lucrativa, no se distribuyan entre los asociados y que en caso de disolución y liquidación el patrimonio resultante sea transferido a una entidad similar. Esos son los requisitos que pone la legislación tributaria para darles esta exoneración. Y eso no es desleal con las otras formas empresariales, porque las otras formas empresariales pagan su impuesto a la renta porque hay una distribución de sus utilidades. Acá no hay impuesto a la renta porque las utilidades tienen que quedarse dentro del patrimonio o ser destinadas al desarrollo de la actividad no lucrativa. Claro, en realidad es un tema finalmente de orden de intereses. No creo que eso es lo que tiene que quedarle claro al televidente, es que es un tema de orden. Al final, ¿qué cosa va primero? ¿Cuál es el fin para qué estoy haciendo esto? Porque en el camino las herramientas pueden ser muchas. Así es, las herramientas son muchas para realizar actividad empresarial. Y si uno va a las estadísticas o cuadros que nos brindan las autoridades en esta materia, por ejemplo, registros públicos, nos indica que al año se registran 60.000 empresas en registros públicos. O sea, son las formales, vamos a decir, o las que intentan ser formales, las que comienzan su proceso de constitución y terminan logrando su inscripción en registros públicos, ¿no? Entonces, esto nos da un indicador, son 60.000 empresas al año, significa que un promedio de 5.000 empresas mensualmente se constituyen en nuestro país. Aproximadamente, sacamos el cálculo, son 250 empresas diarias, ¿no? Y otro dato que nos da registros públicos es que de ese universo de empresas que se constituyen, entre un 50 y 55% opta por la forma de sociedad anónima. Claro. Un 30% opta por la forma de empresa individual de responsabilidad limitada. Cerca de un 10 a un 15% sociedad comercial de responsabilidad limitada, y en el otro entre 5 y 7, en el restante 5 y 7% están las otras formas. En estas otras formas están sociedades colectivas, civiles, cooperativas, e incluso yo pondría a las asociaciones civiles. O sea, es reducido porque no es el mecanismo idóneo para desarrollar actividad empresarial. Perfecto, Carlos. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias por habernos ilustrado con esta explicación que yo creo que para muchos que están constituyendo una actividad empresarial, para quienes, sobre todo jóvenes, ¿no?, que quieren poder desarrollar algo, tienen claro, las asociaciones civiles no tienen una finalidad lucrativa, pero pueden hacer actividad lucrativa en el camino. Sin embargo, si ya el fin de la actividad va cambiando, va migrando hacia algo netamente empresarial, conviene hacer también pues el cambio de giro. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros esta noche. Vamos a hacer una nueva pausa en Mercado Express. Regreso con Franklin Alarco de Mexichen, Perú, y esta campaña hoy en el Día Mundial del Agua, esta campaña del proyecto Hidros para cuidar el recurso hídrico. Regresamos luego de la pausa.